consciente que el contenido de cada versículo del capítulo 9, que está entre el, la cita del verso 24 hasta el 27, hay mucho que investigar. Yo solo he querido detenerme en un suceso en particular que ocurre después de las 62 más 7 semanas, y que después de en la última semana, en la mitad de ella se le quita la vida a un Mesías, al Mesías. ¿Y por qué es importante? Porque ya he analizado, para quien ha oído todos los audios anteriores, que el objetivo es demostrar que antes que yo entre a hablar de la misión que tiene el personaje principal de la escritura, si voy a divagar entre que el personaje principal es la historia del pueblo de Israel porque es muy amado y fue escogido, y llega a tal grado a echar raíces esa idea, y que después se transformará en la iglesia, y que al pasar el tiempo va opacando lo que quiero proponer en esta introducción, que no es ni la historia de Israel ni la historia de la iglesia, cualquiera sea el nombre, sino que el personaje principal de el Tanaj. Y cuando hablo del Tanaj estoy dejando fuera el canon del Nuevo Testamento. Y lo estoy dejando fuera en su concepto de canon. Porque ¿qué es lo que produce un canon? Esta es una pregunta que deberíamos estar haciéndolo permanentemente en nosotros. Podemos llegar al nivel de endiosar cada palabra y cada texto, como lo hizo el pueblo judío, y se puede tener incluso a Jesús frente a usted, ahí en la puerta tocando su corazón, y no reconocerlo, no entender el efecto y su misión en toda su profundidad. He dicho varias veces, y por favor no me malinterpreten, no lo digo en un tono despectivo. Lo que yo quiero decir, efectivamente, que no es el personaje principal la historia del pueblo de Israel. Fue solamente un medio para mostrar al personaje principal, que es el Mesías, al Señor, al príncipe. Y la característica que más se ha puesto en duda es la muerte de un restaurador de las naturalezas que se está hablando y que tenga que morir. No entra en la lógica, en la hermenéutica judía. Y decíamos que hermenéutica simplemente es tomar las realidades que están ahí escritas y reveladas y aplicarlas a la vida contingente de ellos. Todos en la vida estamos haciendo hermenéutica. Frente a una orden, frente a una enseñanza, frente a una tradición familiar, de cómo yo que la quiero continuar en el día, cuando usted lee, cómo lo aplico, todo eso es el procedimiento que se tiene de cómo llevo a la vida real un suceso que ocurrió en el pasado e incluso ayer, y cómo lo llevo hoy día, una noticia que me dan. El pueblo judío, todas las noticias que ellos lograron redactar, la aplicaron para sí y no aceptan en los diálogos que tuvo Jesús en sus días, de que toda esa historia estaban hablando, ya sea en figura, como tipo, que es una figura literaria, que dan cumplimiento en la persona de Jesús. Y lo que es más grave, le cita versículos directos del Tanaj para demostrarle que Él es el Señor, que Él es el ungido, el Mesías, el Cristo. Pero hay que detenerse en las citas en donde Él es el siervo sufriente, en donde Él ha de morir. Porque en esa obra de la muerte,
es donde está lo que me afecta directamente a mí. La razón por la cual Él murió y la razón que lo analizaremos ya con más detalle sobre qué ropaje y qué frase Él va a usar para decirme, mira, ahora anda al mundo y predica este evangelio del reino. Entonces viene la gran pregunta: si Él es el personaje principal, ¿qué voy a entender por evangelio del reino? Porque lo que va a ocurrir después, que todo lo que el pueblo judío tiene en sus manos y no lo aceptó y lo rechazó y lo traicionó para que los romanos lo crucificaran, después lo va a tomar la iglesia y le va a pasar históricamente exactamente lo mismo hasta el día de hoy. Va a tomar la misión, va a hablar de la muerte de Jesús, va a decir todo lo que he dicho en los audios anteriores. Y cuando envía a predicar el Evangelio, la pregunta es: ¿y qué agregado le han hecho a esta misión? Cuando uno hace la pregunta a las personas, ¿entiende realmente lo que es el Evangelio de Jesucristo? En lo que dejó el escrito o dicen que dijo él, los evangelistas, Pablo y uno que otro apóstol. Y cuando uno hace ese estudio, se sorprende que aquí ha ocurrido algo también en la historia que se le ha echado mano. Entonces, por un lado usted le dice al pueblo judío que no son ellos ese siervo, y que ese siervo debía morir y era Jesucristo. Y por otro lado le dice a la iglesia, a través de los siglos, no estoy hablando de ninguna en particular, llámese iglesia de Estado, iglesia independiente, donde va hoy día todo este procedimiento y este proceso, donde algo pasó que son todas exclusivas y excluyentes de unas a otras. Entonces algo pasó ahí con el mensaje. Tanto pasó esto en el mensaje que si ahora nos abrimos al canon del Nuevo Testamento y que tenemos que estudiarlo con pinzas, porque me guste o no, ese canon es el que va a tomar la iglesia, que va a tomar el monopolio por todos los siglos y va a ser una religión de Estado que también tenemos que estudiarla con pinzas, porque también ya tuvimos un judaísmo de Estado. Y hay un adversario del cual no hemos hablado, que es muy audaz, y que si ya usó al que se le confió los escritos sagrados, ¿cuánto más va a usar a aquellos que dicen ser ahora los nuevos portaestandarte del texto sagrado, agregándole otro canon más encima? Entonces, cuando uno ve eso, y por más que quieran fundirlo todo como la palabra de Dios, cuidado. Yo dije que hay un acto de fe ya por el solo hecho de tomar el Tanaj, los 24 libros para el pueblo de Israel, que equivalen a los 39 del Antiguo Testamento. Hablé de las sendas, cómo se ocurrió esto de los cánones, en donde apareció un canon ahí en Egipto 2 siglos antes que Jesús apareciera, y por el cual llegan muchas traducciones al día de hoy, que fue en griego. Entonces, cuando quiero hablar de que Jesús es el personaje principal del Tanaj, tiene esa belleza. Y mi acto de fe es que debo creer, porque el mismo Jesús me expresa en sus diálogos de que al pueblo hebreo con todo su celo se le dio esa tarea. Y yo lo creo. Lo creo, a pesar que ellos no aceptan al que era el personaje principal del libro que se les legó. Pareciera que Dios era tan sabio que sabía que este exclusivismo iba a ser, por un lado, iba a llegar a esta conclusión. Dios lo sabe perfectamente. Pero también sabía que ese celo también iba a cuidar
el mensaje que va adentro. Y que Dios en su sabiduría lo haría manifestar en el tiempo que Él determina, y lo hace a través de Jesús. Y a través de Jesús uno ve con otros lentes ahora el Tanaj. Ahí vamos. Hablamos de la cita del cielo sufriente de Isaías 53, una cita preciosa, en donde se desplaza la historia de Israel. Porque es Jesús. Y cuando hablo de Daniel, y el propio Jesús me dice, mira, haz un alto, y ve a Daniel, y llego a esta profecía de las 70 semanas, y cuando leo todos los contextos, es el tiempo que le está dando final para que Daniel entienda lo que le espera al pueblo de Israel. Ningún profeta para Jesús está hablando por sí y para sí y de Israel. Está hablando de Él. Y eso me dice, investíguenlo, estúdienlo. Y vayan a Daniel y menciona un par de sucesos. Cuando veáis la abominación espantosa que os profetizó el profeta Daniel. Suceso 1, que hay un profeta para Jesús que escribió algo de una abominación espantosa, una desolación. Bueno, y hay que hacerle caso. No como una oveja que va así sin sentido y sin rumbo, no. Un espíritu investigativo me está dando un consejo de investigación. Y yo decía que este libro del profeta Daniel, curiosamente, los custodios del Tanaj no lo pusieron en el listado de los profetas, sino que el de los escritos. No está a la altura de un Isaías, de un Ezequiel, un Jeremías, no. Ahí está, abajito. Raro. Y para Jesús, dice que es un profeta. Y justamente ese es en ese libro donde Dios dice, ¿sabe? Yo voy a morir en la mitad de la semana 70. Entonces estábamos hablando del tema del tiempo. Y decíamos que si usábamos una escala temporal de un día igual a un año, porque hay dos citas que lo avalan, en dos libros, una en Números y otra en el profeta Ezequiel, capítulo 4, y en Números 14. Decía que también había otra postura que hablaba de cómo se entiende la palabra semana de días o semana de años. Y dije que lo iba a extender cuando lleguemos a estudiar la serie número 1 de Daniel, porque hay muchísimo que hablar para hacer por lo menos 2, 3 audios solamente en ese tema. Y yo no quiero desconectarme de esta línea de pensamiento de que estoy analizando solamente la muerte. Entonces la profecía de las 70 semanas, hay varias cosas que hay que hablar ahí, pero me interesa específicamente la muerte del Mesías la mitad de la semana, usando el día por año. Los estudiosos del lenguaje hebreo van a decir que efectivamente debe usarse en días, porque ahí dice días. ¿Ya? Y todos los periodos proféticos que se le va a dar a Daniel, que son varios, que también no extenderemos en su momento, son en días y no en años. Entonces hablaba de que hay un grupo que dice, ¿sabe qué? Daniel entendía perfectamente que eran semanas de años. Y al tomarlo así, en forma implícita, estaban hablando de que un día igual a un año. Y dije que eso también hay un debate que lo ven a analizar completo, donde ellos no se hacen ningún problema. Y el grupo que cree que son semanas de año de una, sin usar siquiera los dos citas que estoy haciendo alusión ahora, ellos llevan a una consumación hermosa, y cuando se van
a analizar estas citas que nacen del jubileo, y cuando uno lee lo que significa el jubileo, todavía se sorprende más, porque parece que cuando ya aparece Jesús ya está el jubileo de los jubileos, el año agradable del Señor. Entonces, los estudiosos dicen que eso ya está obsoleto. Los defensores dicen que no. Todo el mundo habla, pero no todo el mundo estudia y no todos escuchan. Voy a tomar ese debate, porque a lo mejor no es necesario ni siquiera usar el día por año. El otro grupo va a defender el día por año. Y la gran pregunta es, ¿se debe usar sí o no el día por año en esta escala? Bueno, ¿y quién lo define? Es el Mesías. Porque si el Mesías es Jesús, me guste o no, y si tengo un concepto claro de lo que es la profecía vinculante, y cuando analizo la historia de la imagen, que este es un argumento que usan todos los que usan día por año, ya en hacer, dicen, mire, pero si es una cosa lógica, si esto es una profecía para muchos días, y si el león de Babilonia parte el 605 y llega al 539, si el oso de Medo-Persia comienza el 539 y llega al 331 a.C., si el leopardo, que es Grecia, va del 331 hasta el 168 a.C., y luego esa bestia espantosa y terrible que es Roma, es lo que diría Daniel 7, y que tiene el paralelo con la imagen de Nabucodonosor, va desde el 168 a.C., ojo, voy a poner entre comillas, y para casi la mayoría, dice, esta bestia se acaba el 476 después de Jesucristo. Pongo una luz titilante, como el de las sirenas, como las balizas de colores, cuidado. Cuidado con esta fecha, porque no es lo que está diciendo Daniel 7. Decir que la cuarta peste espantosa y terrible termina su poder el 476 después de Cristo por la caída de la ciudad de Roma, es un cuento que le faltan muchas páginas por explicar. Así que pasa esa fecha, cuando se investiga seriamente esto, y no se traga uno manipulaciones históricas. Esa fecha solamente cayó Roma y comienza a fracturarse una parte del imperio grande de Roma, porque la otra parte sigue funcionando como imperio romano, la parte oriental. Ya hablaremos de eso. Pero si yo coloco desde el león Babilonia 605 a.C. y ya vamos en el 476, que se extiende mucho más, por lo menos hasta el siglo XV, son muchos años. Por lo tanto, no es absurdo que una profecía que está al medio y en donde Jesús muere en Roma, y está hablando ahí en Daniel, de que tenga que usarse una escala del tiempo, un día igual una cierta cantidad de años. Pero como hay citas que hablan de que cuando Dios disciplina a su pueblo, usa el día por año, y si yo lo aplico, y me da una fecha, decía yo, de intervalo, de inicio, y que todos están coincidiendo que esa última orden, ese último decreto para edificar y restaurar a Jerusalén, hasta el día en que se supone que este Mesías es ungido ahí en el Jordán, al pasar los años, llegamos al bautismo de Jesús. Así que es Jesús el que está convalidando el día por año.
no yo. Claro, yo estoy haciendo un cálculo aritmético. Yo por el solo hecho de fijar a Jesús en el bautismo y fijar el otro extremo, el último decreto, la cantidad de días que hay entre esos dos sucesos es la cantidad de años que se ocurrirían 6 días por año. Mire, qué genial. O sea, es Jesús en su bautismo quien me dice, cuenten esa profecía, porque yo soy. La pregunta es, bueno, pero el día por año se usa en un contexto, cuando se analizan números, de castigo, de disciplina, en donde hay un objetivo y hay un sujeto de pecado ahí. Para entender esto, vamos a retroceder, vamos a analizar el concepto de lo que hay detrás del día por año en Números capítulo 14 y leer unos 4 versículos para entender la profundidad que hay ahí. ¿Qué había pasado en Números 14:34 para hablar esto de sujeto de pecado, objeto de enseñanza que Dios quiere hacer disciplinar, y hay un castigo ahí? Y es un principio que Dios lo va a usar en 2 citas en donde el contexto es de juicio, de castigo, de amonestación. Y si ya yo logro encontrar que efectivamente es así, entonces los días que se le aplican al cuerno pequeño, los otros periodos, tiempos, medio tiempo, que tiene un efecto en el pueblo de Dios, sin duda. Aquí hay un uso que afecta a, a varios sucesos a la vez. Pero cuando se le está aplicando al cuerno pequeño, también se le está diciendo, mire, sabe que este cuerno va a ser juzgado y va a ser castigado. Así que usa el día por año como yo lo usé en la cita ahí de Números con Moisés y en la cita de Ezequiel ahí cuando están en la transmigración, están en plena, están en pleno destierro después de la transmigración, está comenzando la transmigración, ¿no es cierto?, de Babilonia, y ahí se le da esta profecía. Y el contexto es de juicio, de castigo, de amonestación y de enseñanza, de disciplina. Y esto le pasa al pueblo pequeño y le pasa también a Jesús, porque Jesús es el que porta los pecados. Sí, detengámonos un momento en la cruz, lo que está ocurriendo ahí, lo que profetiza Isaías 53. Ahora Él está llevando sobre sí, ojo, el castigo de Dios por todos los pecados de la humanidad. Entonces también hay un contexto de juicio en donde el sujeto es Jesús. Y en el castigo por la abominación el sujeto ahora pasa a ser ahí el cuerno pequeño. Y en Números 14, el sujeto son las 12 espías que fueron, de los cuales 10 dieron un informe terrible. Y fruto de ello, le dice día por año, ustedes van a andar por el desierto como un memorial, recordando esto que yo no les puedo permitir. El informe que dieron de Canaán fue desastroso de 10 espías. Y ellos lo vivieron en días. Y murieron los 10 ahí. Y esto es impactante. Porque cuando uno ve el verso 37 de 14, dice que los varones que habían hablado mal de la tierra de Canaán, murieron de plaga delante de Jehová. Ahí hubo un castigo inmediato y una advertencia al pueblo para que recordara como un memorial que 40 años esta generación iba a morir, la que fue rebelde. Entonces, en ese contexto le está diciendo, miren, conforme, verso 34, conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra, Dios los envió como espías, estaban ahí a las puertas, al límite de la promesa que le había hecho Dios a Abraham.
Isaac y Jacob. Y ahí Moisés ya habían pasado el Mar Rojo, habían salido de las plagas. Estaban ahí a las puertas. Y mira la frase que le dice: llevaréis vuestras iniquidades. ¿Cuáles iniquidades? Las que hablaron y fueron atesorando desde el primer día que llegaron allá. Se espantaron. Y todo lo que por fe le había dicho Dios a este grupo y los labios de Moisés, que es la tierra que fluye leche y miel, quedaron espantados cuando vieron los gigantes que ahí vivían y que no podrían conquistar esa tierra. Por lo tanto, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Y ahí sale la frase: un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Verso 35. Cuidado con esto cuando salen frases como esta. Como estamos en la era de los derechos humanos, de los derechos de los animales, hasta de los sintientes, de los peces, obvio que esta palabra castigos muestra un Dios malo. Verso 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Cuidado como yo tomo esto del Dios buenito, con esto los derechos humanos que hoy día estoy haciendo. Es evidente que si voy con la hermenéutica de las leyes que están hoy día saliendo, todos los días salen aquí, al menos en mi país y en el mundo, porque esta es una cosa que está bien en todos lados. Entonces, en este túnel de la hermenéutica, si yo llevo esta realidad, la llevo a ese tiempo, es que es condenable Dios, ¿ya? Debe ser demandado en la Corte Suprema por los derechos humanos. Dios anda en otra. Dios le está enseñando a un pueblo primitivo que tiene la misión sobre sus hombros de mostrar la santidad del Creador del universo y de toda la tierra. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, el que fluye leche y miel. Aquellos varones entonces que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué tenemos aquí entonces? Un grupo que vive en días y también vive en años a la vez, el día por año. Esto yo le voy a nombrar y titular porque uno cuando ve cosas nuevas tiene que inventar un lenguaje y eso no es un error, es la necesidad. Es el uso del tiempo dual. Dios lo usó en este suceso, lo usó en días primero y después lo usó en años, en un contexto de juicio en donde el sujeto de pecado es la nación de Israel naciente, recién saliendo de Egipto y en su primera misión de ir a reconocer Canaán. Sujeto, objeto, disciplina, porque Dios está preparando un pueblo para algo grande y majestuoso.